salvadoreños y salvadoreñas que viven en los Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Nueva Zelanda y en cualquier parte del mundo en la periferia del imperio. Y también para los y las salvadoreñas que nos miran y nos escuchan aquí en nuestro país. Para todos, un fuerte abrazo. Esperamos que la salud de don Manuel Scheiner se recupere y en Ciudad Arce, que todo salga bien. Que todo salga bien. Que las estrellas se muevan en el cielo y que todo funcione bien. Rendimos homenaje a la memoria de dos grandes combatientes de la guerrilla, Junior y Augusto, que cayeron en el año 86 a consecuencia de una traición. Traición que después fue saldada. Este día vamos a hablar de un tema rigurosamente político, que es el tema relacionado con una nueva constitución. Cada constitución responde a un determinado marco histórico. Las 12 constituciones que hemos tenido en nuestra historia tiene cada uno un escenario determinado. Desde la primera, en 1824, hasta la última, la actual, de 1983. Y en cada una de esas constituciones, el bloque dominante en esa coyuntura incorpora en el texto de cada constitución sus intereses. Para eso son las constituciones. Para eso fueron inventadas en el curso de la historia. Para que el bloque que domina en ese momento convierta en un factor permanente a sus intereses. Y las constituciones delinean, por eso, un tipo de Estado. El conveniente al bloque que domina en ese momento. Concede ciertos derechos al resto de personas, cuidándose que no vayan más allá de derechos nominales. Todo derecho es un interés jurídicamente protegido. Así se define un derecho. Un interés jurídicamente protegido. Hasta ahí. Pero hasta ahora las constituciones se han cuidado de que los derechos que las personas tienen no pasen de ser formulaciones en el texto de la Constitución, sin mayor expresión en la vida real. Porque el momento en que los derechos de las personas tengan expresión concreta en la vida real, entonces el poder de los poderosos se puede entender amenazado. Ahora hay en el país un momento político caracterizado por un esfuerzo de desmontar el viejo poder de la oligarquía. El atraso de El Salvador en todos los órdenes económicos, científico, cultural, social, responde a la circunstancia de que el sector que domina la sociedad desde hace 200 años
es la oligarquía. Nosotros hemos tenido varios estados, empezando con el estado original, desde antes de la invasión de 1492, donde ya había una concentración de poder. Y en el territorio eran los pueblos chortis, los mam, los pocomam, los lencas, los ulíos, ulúas, los chorotegas, los que definían un territorio llamado Cuscatlán. Ahí había un estado. Pero luego vinieron 300 años de estado colonial. Nos invadieron los españoles e impusieron su estado. E impusieron sus leyes. Lógico. Eso duró 300 años. Llegó hasta 1821. De ahí empieza una historia de construcción de ese estado oligárquico, que tiene diferentes momentos, hasta que en los momentos últimos, antes del fin de la guerra civil, y en los años inmediatos al fin de la guerra civil, ese estado oligárquico se convierte en estado neoliberal, que es la forma actual que adopta el estado oligárquico. Siempre la esencia es oligárquica. Es la relación entre el neoliberalismo y el capitalismo. Todo neoliberalismo es capitalismo. Pero no todo capitalismo es neoliberalismo. Este estado oligárquico de las últimas décadas se convirtió en estado neoliberal, que es el que tenemos hoy. Cuando hablamos de desmontar el estado oligárquico, estamos hablando de desmontar el estado oligárquico neoliberal. Este es el punto. Estamos suponiendo que el gobierno avanza en la dirección a desmontar ese poder neoliberal. Y que toda la lucha contra las diferentes formas de corrupción propias de la oligarquía y también de la burguesía, pero en este caso propias de la oligarquía, forman parte del desmontaje del neoliberalismo. Porque en el momento que estas dos cosas, el desmontaje del poder oligárquico, no sea sinfónico con el desmontaje del poder neoliberal, entonces hay un fracaso. Quizá la parte más importante del actual gobierno tiene que ver con el trabajo que está coordinando Félix Ulloa y que está realizando un grupo de abogados y abogadas inteligentes, estudiosas. Porque se trata en ese trabajo de delinear un nuevo Estado. Aquí no estamos hablando de la gestación de golpes de Estado, de donde hasta ahora han aparecido las nuevas constituciones en nuestra historia. No. Y por primera vez se trata de la derrota de ese poder oligárquico. Ahora bien, hagámonos una pregunta antes de seguir hablando del tema. ¿Y qué entendemos por poder oligárquico? Esto es parecido a una pregunta que un día de estos hizo un joven abogado inteligente de la NEP, cuando dijo, bueno, ¿y cómo se privatiza el Estado? Es algo parecido a esto. Bueno, ¿y cómo es un Estado oligárquico? La pregunta es oportuna. Porque de repente uno
que vive el poder de la oligarquía y el neoliberalismo tiende a considerar las cosas que se hacen y se dicen dentro de ese embudo de manera natural. Y piensa que son naturales, como ver llover o como ver el movimiento de una nube. Y no lo son. Lo que estamos haciendo aquí es desnaturalizar todo ese viejo poder. Primero, vos encontrás el Estado oligárquico. Uno, cuando el Estado deja de tener importancia. Para los oligarcas el Estado es un simple aparato que funciona como una finca, como una hacienda, como una empresa, en donde cada gobierno que llega se trata de simples administradores y los ministros son sus empleados. El Estado no vale nada. No vale nada. Por mucho que en las constituciones se delineen las funciones de los órganos del Estado. Hasta se cambió el nombre de poder por el nombre de órganos. No es una palabra por otra, no. La palabra órgano es mucho más peligrosa que la palabra poder. Entonces, ese es el primer rasgo. El segundo rasgo del Estado oligárquico es que la voluntad y la opinión del pueblo no valen ni una micra. Y nadie debe tomar en cuenta lo que la gente piense o dice. Lo único que la gente debe hacer es ir a votar el día de la votación. Hasta allí. Es el segundo rasgo. Esto quiere decir que en el sistema no hay plebiscito ni hay referéndum. Es decir, no hay ningún sistema de consulta de la opinión de la gente. De ningún tipo. En el Estado oligárquico, la opinión de la gente no vale nada, pero además la gente no vale nada. Claro, en la Constitución aparece la ciudadanía. Y se dice que a los 18 años vos sos ciudadano. Pero eso es poesía. Este es el segundo rasgo. El tercer rasgo es que los derechos individuales de las personas son literatura. Y pido perdón a la literatura por esta comparación, porque todos sabemos lo valioso que es la literatura para la vida del ser humano y para el pensamiento del ser humano. Pero la referencia tiene que ver con el hecho de que la literatura no es ley. En la Constitución, el pueblo tiene derecho a la libre expresión del pensamiento, por ejemplo. No tiene ninguna condición para hacerlo. Tiene derecho a la salud, a la educación, al trabajo, al salario. Nada de eso vale nada en el Estado oligárquico, en absoluto. Cuarto aspecto, en el Estado oligárquico, las funciones de cada uno de los órganos han sido establecidas de manera discrecional. Cada funcionario tiene sus funciones, pero las puede ejercer de manera discrecional y no pasa nada. Absolutamente nada. Está pensado así. Porque para los oligarcas el control de los funcionarios es fundamental para ejercer su poder.
De ahí viene la lógica de la figura de los sobresueldos. Es el viejo método con que los oligarcas compran y controlan a los funcionarios a partir del dinero, a partir de los bienes, de las propiedades, de fondos en los bancos. Muy bien, eso es lo que se está desmontando. Y esto quiere decir que en la nueva Constitución todo eso va a cambiar. Y uno sabe que toda la oposición a una nueva Constitución tienen razón. Hay una gran cantidad de abogados estudiosos, inteligentes, brillantes, que están en contra del trabajo de una nueva Constitución. Hacen bien, porque el nuevo diseño de un nuevo Estado es lo que están haciendo. Y allí, posiblemente los olvidados de hoy serán los convidados de mañana. Posiblemente. Y el sentido de otro proyecto de constitución es el de superar todos estos detalles a los que me he referido. Es el sentido. Sin olvidar la iniciativa de ley. ¿Has de saber que en esta Constitución el pueblo no tiene iniciativa de ley? Y vos decís, bueno, ¿y que no es el pueblo el soberano? Sí, así se le dice. Pero, ¿y el pueblo puede presentar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa? No. Mira, ese es el Estado oligárquico. Ese se está desmontando. Hoy en septiembre se le presenta al presidente un proyecto. Respaldamos ese proyecto. Respaldamos el trabajo de Félix y de sus compañeros, estudiosos, brillantes. ¿Qué es lo que va a decir el presidente? No lo sabemos. ¿Qué es lo que va a pensar el bloque de diputados de Nuevas Ideas? Tampoco lo sabemos. Uno no sabe todo en la vida. Quizás no es ni conveniente. Pero ese es el corazón de la discusión sobre la nueva Constitución. Debería eso interesar a todos y a todas. Deberíamos de saber que no es un trabajo de abogados ni de juristas. No, es un trabajo del pueblo. Muy popular, muy popular. Que puede ser el diamante político para la historia de este gobierno. Puede ser. Podría ser. Pero además, hasta ahora la oligarquía ha ganado todas las peleas que se han construido en su contra. Incluso la guerra de 20 años. Mira el FMLN cuando llegó al gobierno. ¿Qué se hicieron? Fueron adoptados por los oligarcas. Adoptados. Como quien adopta a un niño y a una niña y lo hace vos igual a vos. La única manera hoy no solo son los votos, esos son importantes, sino que las nuevas reglas estén contenidas en esto, que es un conjunto de reglas del juego. Acordate que incluso nosotros los guerrilleros, que negociamos una serie de puntos de reforma del régimen político, los incorporamos en la Constitución. Los dados están echados. La historia sigue caminando.
dependerá de nosotros, del talento y los compromisos. Un abrazo para todos y para todas.